Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este seminario sobre el análisis no lineal de uniones de estructuras metálicas por elementos finitos. Yo soy Marta Franca del Departamento de Ventas y mis compañeros Pablo y Alfonso son del Departamento de Desarrollo. Por si alguien no conoce todavía, CIPE-Connect Steel es una aplicación para el cálculo de uniones de estructuras metálicas que funciona a través del método de elementos finitos y usa el motor de cálculo OpenSys de la Universidad de Berkeley de California. Es una aplicación que se puede usar de forma independiente o también se puede usar en conexión con otras aplicaciones de CIPE. Por ejemplo, se podría usar con un flujo de trabajo, podría ser la conexión entre CIPE 3D y CIPE CAD con CIPE-Connect Steel. Y aunque no sea el tema de la presentación de hoy, también está incorporado en Strubim Steel, que es un programa para la generación de los modelos de fabricación. Si tenéis cualquier duda durante el seminario, podéis trasladarlas a través del chat que tenemos aquí y si no nos da tiempo a responder a todo, lo haríamos a través de email. Dicho esto, os puedo pasar ya con Pablo para que empiece con la demostración. ¿Pablo? Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, en la sesión de la semana pasada comentamos más o menos un poco el funcionamiento de todo del programa y dijimos que hoy nos centraríamos en la parte de cálculo. Hay una parte que a lo mejor la semana pasada no quedó bien explicada, que es cómo se aplican los filtros a la hora de importar las combinaciones de la estructura, cuando la estructura ha sido calculada con CIPE-CAD o CIPE 3D. Entonces, bueno, para eso os voy a enseñar aquí un pequeño ejemplo que tengo y sobre esto lo comentamos. Es decir, por ejemplo, imaginaros que solamente nos fijamos en dos esfuerzos, en el axil y en un cortante. Entonces, en el cálculo de la estructura puede ser que tengamos un total de 20 combinaciones. Tendremos un valor para cada uno de los esfuerzos, en este caso yo pongo 2, pero para cada uno de los 6 esfuerzos tendremos un valor en signo positivo y en signo negativo máximos para cada uno de los esfuerzos. Entonces, cuando aplicamos filtros considerando solamente los esfuerzos mayores o iguales al 100%, que sería, mostrándolo en el programa, sería la opción que tenemos por defecto, o sea, considerar para cada uno de los 6 esfuerzos valores mayores o iguales que el 100%. Lo que haría el programa, dada esta combinatoria, sería quedarse con la combinación 1, que me ofrece el axil en negativo más grande, la combinación 19 y 20, que me ofrece el axil positivo más grande, y las combinaciones 11 y 12 que me ofrecen los valores de cortante. Si tuviéramos 6 esfuerzos, los 6 esfuerzos, pues bueno, tendrías al final todas las combinaciones. Entonces, por ejemplo, si hay valores que son similares, se traen esas dos combinaciones. Ahora, por ejemplo, si hacemos el mismo caso, pero pasando al 90%, el 90% de ese valor máximo, por ejemplo, el valor de 30 sería 27, entonces todos los esfuerzos que sean mayores o iguales que el 90% del valor máximo, mayores o iguales que 27, también son susceptibles de llegar a parar el programa. Entonces, también importa estas combinaciones. Entonces, en este caso, estará importando también la combinación 2, la 3, la 10, 13 y 14 las importaría por los valores de cortante y la 16, 17 y 18 también por los valores de axil en valor positivo. Podemos cambiarlo aquí, ese porcentaje, al 90%. Luego, aparte de esto, tenemos aquí abajo la posibilidad de definir unos valores mínimos a partir de los cuales queremos que se considere ese esfuerzo o no. Si lo muestro aquí, por ejemplo, en este caso añado aquí a la tabla el valor del momento, también aplicando un filtro del 90%. El valor más grande positivo del momento es este, 1.8 kN/m.
el valor más grande en negativo es este, -4. Entonces, si yo hiciera la importación, esta combinación la traería, pero como esta combinación ya la tengo, porque también tenía un pésimo para otro tipo de esfuerzo, pues esta combinación ya la tengo. O sea, no es que la vuelva a importar ni nada, simplemente ya la tenía. Estas dos, en cambio, estas dos combinaciones, el programa no las va a importar porque no llegan a este mínimo. Si yo este mínimo lo bajo a 1 kN/m, ya no estas dos, sino todas estas también las importaría. Entonces, el valor mínimo que establecemos aquí en el panel, digamos que me valdría para eso, para establecer qué combinaciones quiero que me traiga en función de si el esfuerzo es despreciable o no es despreciable. Eso lo podría definir aquí. Y bueno, por comentarlo con un ejemplo real, en una estructura como, bueno, una nave típica metálica, aquí, una unión como esta tiene un total de 426 combinaciones. Si yo lo calculara con todos los casos de carga equivalentes, tardaría 9 minutos y 16 segundos. Aplicando los filtros con la opción de por defecto, al final se queda con 8 combinaciones. Calculando esa unión con esas 8 combinaciones, serían 6 segundos. Es el caso que tengo aquí en pantalla. Por ejemplo, si leo los esfuerzos con el 100% y este mínimo de 2 kN, acepto. Si me voy a la lista de casos de carga, veo que tengo 8. Si vuelvo a leer, pero en este caso aplicando un porcentaje del 95%, aceptar, me voy a la lista de casos de carga y en este caso ya tengo 16. Hay más valores que pasan ese porcentaje, entonces se trae todas esas combinaciones. Si yo quiero traerme todo, pongo este porcentaje en 0 y bueno, por si acaso hay valores pequeñitos, pues le puedo poner aquí también 0. Acepto, me voy ahora a la lista de casos de carga y aquí tengo los 426 casos de carga. Entonces, bueno, podría calcularlo con todo, pero hay que ser consciente de que el tiempo de cálculo va a aumentar considerablemente. Y bueno, solamente quería hacer esta puntualización de cómo actúan los filtros. El tiempo para filtrar cuáles son las combinaciones, digamos, más desfavorables es rápido. El tiempo para calcular todas las combinaciones es más lento. Entonces, por eso, pues, es conveniente, en caso de que queramos reducir los tiempos de cálculo, aplicar estos filtros. Y nada, por mi parte solamente quería añadir eso. Ya le paso la palabra a mi compañero Alfonso y que él nos va a comentar el resto de opciones. Pues voy a mostrar mi pantalla. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, Alfonso, te escuchamos. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Yo voy a comentar, bueno, el resto de opciones que tenemos también en la ventana de análisis. Una parte de la que ha comentado Pablo de importar las cargas desde un modelo BIM. Pues bueno, también tenemos esta ventana de casos de carga, que al final lo que tenemos aquí es, bueno, por un lado la referencia del caso de carga, que sería como la etiqueta del caso de carga que tenemos. Y bueno, primero de todo recordar que el análisis de elementos por elementos finitos lo realizamos con OpenSys y que es un análisis no lineal. Entonces, por eso aparecen aquí el resto, bueno, estas opciones que aparecen también aquí. Al final, como es un análisis no lineal en el que tenemos no linealidad de material, no linealidad geométrica y no linealidad de contacto,
Bueno, pues la matriz de rigidez puede cambiar a lo largo de, bueno, durante el análisis. Entonces, bueno, por eso tenemos que hacer un análisis incremental iterativo para tener en cuenta esa no linealidad y estos posibles cambios en la matriz de rigidez. Entonces, bueno, primero tenemos esta opción de escalones de carga, que, bueno, sería como el número de pasos hasta alcanzar el 100% de la carga que deseamos. Por ejemplo, si queremos, bueno, se ve muy bien con un ejemplo, si queremos aplicar 100 kilonewtons y ponemos 5 escalones de carga, pues bueno, se dividirá esa carga que deseamos de 100 entre 5, o sea, serían 20 kilonewtons, y en cada escalón de carga pues irán añadiendo 20. En el primer escalón serán 20 kilonewtons, en el segundo 40, en el tercero 80, así hasta alcanzar el 100% de la carga. Estas dos opciones que aparecen aquí, de iteraciones y tolerancia, bueno, van asociadas a cada escalón de carga. O sea, en cada escalón se debe alcanzar el equilibrio mediante un proceso iterativo. Las fuerzas internas tienen que ser igual a las fuerzas aplicadas. Y bueno, pues durante ese proceso iterativo, que como máximo número de iteraciones se define aquí, es 10, o sea, aquí está puesto 10, pues durante ese proceso iterativo se genera, bueno, en cada iteración se produce un residuo de convergencia, y si ese residuo de convergencia es inferior a esta tolerancia que tenemos aquí, pues decimos que hemos alcanzado el equilibrio en ese escalón de carga y pasaríamos al siguiente escalón de carga. Entonces, estas dos opciones van asociadas a cada uno de los escalones. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en un escalón de carga, por lo que sea, bueno, por lo que sea, en 10 iteraciones, no consigamos un residuo que sea inferior a esta tolerancia que tenemos aquí indicada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el programa automáticamente lo que hace es reiniciar de nuevo el análisis y en vez de 5 escalones de carga tendríamos ya 10 escalones de carga, los dobla el número de escalones de carga. Si tampoco lo consigue, pues volvería a reiniciar el análisis y a doblarlo otra vez. ¿Y eso cuántas veces se hace? Pues es la opción que tenemos aquí, el número de reintentos, que sería pues 5 veces. Nosotros con los modelos que hemos hecho y las pruebas que hemos realizado, consideramos que estas opciones que tenemos aquí por defecto ya son lo suficientemente, bueno, son muy óptimas para obtener resultados muy buenos en tiempos de cálculo muy razonables. Así que bueno, consideramos que estas opciones que tenemos aquí por defecto ya son óptimas. El siguiente punto muy importante también sería, bueno, la aplicación de las cargas que abrimos esta pestaña. Pues aquí tenemos a la izquierda tendríamos la lista de perfiles, que en este caso de este modelo pues tendríamos simplemente dos perfiles, una viga y un pilar. Y siempre hay que seleccionar uno como portante. En este caso se ha seleccionado el pilar como portante y como es pasante, el programa nos da la opción de vincular exteriormente pues ambos extremos de ese perfil. O sea, el perfil portante al final es el que se lleva, el que se le aplican las vinculaciones exteriores. Y el perfil V1, que es la viga en este caso, sería el perfil al que se le aplican las cargas, que se le aplicarían en el extremo del perfil. Aquí, bueno, quiero explicar una cosa que para eso me va a venir mejor irme aquí. Y en opciones de visualización, si ponemos todo transparente, a ver, vale, o sea, voy a poner esta lista ahí. Vale. Volviendo a esta ventana y donde aplicamos las cargas, cuando aquí introducimos cargas, realmente lo que estamos diciendo, o sea, lo que queremos hacer es, o sea, al final las cargas las queremos introducir en el nudo ideal que se produce en la conexión entre los ejes ideales de los miembros. Pero claro, en nuestro modelo de elementos finitos nosotros podemos cargar el extremo del perfil V1. Entonces, lo que aquí realmente hacemos es, introducimos las cargas que deseamos
cargando el extremo del perfil V1. Esto se ve muy bien, o sea, tengo también una diapositiva aquí preparada. Se ve muy bien con un cortante, por ejemplo. O sea, si nosotros queremos aplicar un cortante en el nudo ideal, pues aplicaríamos ese cortante V, pero como nosotros cargamos el extremo del perfil V1, tenemos que tener en cuenta que si aquí cargamos con un cortante V, va a llegar aquí un momento también. Entonces el programa automáticamente, aunque nosotros no lo introduzcamos en la ventana de introducción de cargas, el programa automáticamente introduce un momento para compensar ese cortante, o sea, para compensar el momento que provocaría ese cortante en el nudo ideal, que sería pues V, pues por la distancia a ese nudo ideal. Si vemos, esto también se ve muy bien, si yo calculo por ejemplo aquí con un cortante, si yo aquí solo introduzco un cortante, recordamos que aquí estamos metiendo las cargas que queremos en el nudo ideal, cargando el extremo del perfil V1. Entonces, si quiero menos 20, por ejemplo, de cortante, bueno, las opciones de cálculo y calculo, calcula OpenSys, vale, pues por ejemplo, si, bueno, tenemos aquí los resultados que tenemos del análisis, y ahora el usuario a lo mejor dice que quiere verla deformada más clara, y le pone aquí un factor de escala de 10, o bueno, de 20. Igual se extraña un poco, o sea, al ver, claro, ¿por qué sube hacia arriba el... Voy a ponerle C, que sea más claro. ¿Por qué sube hacia arriba la viga si yo le he puesto aquí una carga de menos 20? O sea, es como, no es intuitivo. O sea, no parece intuitivo, pero en realidad sí lo es, porque lo que realmente que hacemos aquí es las cargas en ese nudo ideal, y aquí introducimos las cargas en ese nudo ideal. Por eso el programa automáticamente genera un momento compensante, que es que se ve aquí en esta imagen, para en ese nudo ideal tener esas cargas que nosotros deseamos. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo nudo ideal porque al final es lo que por defecto está introducido, pero si quisiésemos hacerlo en a otra distancia a otra distancia L, pues aquí el programa permite modificar esa distancia L, porque a lo mejor queremos el cortante en vez del nudo ideal, pues lo queremos aquí en la parte de la soldadura o bueno, en otra distancia. Entonces, bueno, aquí el programa también te permite modificar esa distancia. Y bueno, la última parte de las opciones de aquí de esta ventana de análisis sería, bueno, pues estas de opciones de cálculo, que aquí tendríamos el tamaño máximo del elemento, que sería el tamaño del lado, o sea, el tamaño máximo del lado de los triángulos con los que discretizamos. Y también tenemos esta opción de longitud para el cálculo de tensiones medias, que bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante. Bueno, el tamaño de discretización, por la prueba y los modelos que nosotros hemos hecho, consideramos que un rango óptimo sería más o menos, sería entre 30 milímetros y 50 milímetros. O sea, con esos tamaños de triángulo se obtienen resultados muy buenos en tiempos muy razonables. Incluso, bueno, con 30, voy a poner 30, que no tarda poco. Si ya ponemos valores muy superiores, quizás ya no encontraríamos, bueno, encontraríamos quizás disparidad entre los resultados, y si ponemos valores muy inferiores a 30, incluso 20, ya los tiempos de cálculo se irían y bueno, tampoco sería razonable hacer. Bueno, creo que no han puesto cargas, voy a poner una carga. Sí, me han puesto, voy a poner menos 20, lo de antes. Y bueno, ahora voy a explicar, bueno, pues cómo más o menos cómo se discretiza. Bueno, al final son todos elementos que
que tiene OpenSys, lo que utilizamos nosotros. Y nada, o sea, si aquí vemos los resultados, voy a bajar esto ya. Si aquí vemos, pues al final nosotros discretizamos con triángulos tipo shell de OpenSys. Las restricciones, las soldaduras las modelamos mediante restricciones fuerzas de formación. Y los tornillos, tenemos en cuenta las rigideces que están en la normativa, que en este caso no hay tornillos, pero bueno, os enseñaré otro modelo en el que sí tenemos tornillos. Sí, también quería comentar el tema este de la longitud, el cálculo de tensiones medias, que bueno, también se ve muy bien en una diapositiva que tengo. A ver, aquí. Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la tensión en una soldadura a mano, por ejemplo, lo que haríamos sería, pues bueno, consideraríamos la longitud total de ese cordón de soldadura, ¿no? Y si tenemos aquí, por ejemplo, una fuerza de tracción y tenemos una longitud de soldadura, pues bueno, calcularíamos las tensiones en el plano este de garganta de la soldadura con la longitud que tenga ese cordón y el área que tenga. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un modelo de elementos finitos, pues las tensiones se redistribuyen en la estructura, ¿no? Y claro, al final, donde va a haber más concentración de tensiones es en los extremos de esa soldadura. Entonces, hemos introducido esa L de longitud para el cálculo de las tensiones medias, para que el usuario pueda seleccionar pues esa longitud que él quiere para hacer la media entre esos resultados de tensiones que se obtienen en la soldadura, porque nosotros al final calculamos las fuerzas en esas restricciones, fuerzas de formación, las pasamos al plano de garganta y ahí calculamos las tensiones. Entonces, claro, es normal que en las zonas donde hay más concentración de fuerzas o de tensiones, pues esas tensiones sean mucho más grandes que en el resto del cordón. Entonces, bueno, hemos añadido esa opción de longitud para que el usuario pueda decidir, pues eso, la longitud que quiere utilizar para hacer la comprobación de la soldadura. Y nada, por último, aquí la normativa también la quería comentar, que bueno, las comprobaciones, perdón. Tendríamos, bueno, pues todo basado en la normativa, en la norma. Tendríamos deformaciones de las chapas que al final la comprobación es que sea inferior al 5%. Los cordones de soldadura, que bueno, tenemos aquí esta formulilla de aquí, que bueno, que la tengo, o sea, si vaya a la norma, ya tenemos el eurocódigo, pues aquí, ecuación 4.1, pues tenemos la misma ecuación que tenemos aquí, y esto también aquí. Si nos vamos, por ejemplo, a otro modelo, voy a cerrar este, sí. Voy a irme a este modelo que tenemos tornillos, por ejemplo. Aquí, a ver, tenemos, por ejemplo, resistencia de un tornillo a tracción, por ejemplo, con estas fórmulas de aquí, pues bueno, en la norma si os vais a, por ejemplo, esta tabla de aquí, pues bueno, aquí aparecen también pues esas fuerzas resistentes, ¿no? Que debemos comprobar que no se superen. Entonces, bueno, como he dicho, las comprobaciones normativas pues se basan, al final recuperamos resultados del modelo de elementos finitos de OpenSys y con la norma en la mano comprobamos que eso, bueno, pues que se cumplan esas comprobaciones que es necesario hacer. Y nada, o sea, por mi parte, esto sería todo de la presentación. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, estaríamos encantados de responderla, o sea, por correo y tal. Y nada, nos veremos seguramente en un futuro webinar para explicar más cosas sobre este programa.
Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos.